Bienvenidos todos a nuestra clase de econometría, ¿cierto? Que realizamos aquí con el profesor Osvaldo Segovia y como siempre ahí con mis queridos coleguitas que están presentes, la señorita Valentina, don Felipe Enrique, don Nicolás Alejandro y don Sebastián Ernesto, más un invitado que nos quiere acompañar. Bienvenido a nuestro querido invitado. Espero que les sirva la clase que vamos a trabajar hoy día, lo hacemos con harto empeño, ¿eh? Hoy día, coleguitas, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a seguir avanzando un poquitito más, ya tenemos más materia. Hoy día les traigo la guía que llamé guía número 2, me parece, no, guía número 6, que es una continuación, valga la redundancia, de la 5, pero ahora trae un ejercicio como más completito, que está relacionado con todo lo que hemos visto hasta lo último, y como siempre en cada sesión vamos aprendiendo algo nuevo hasta que tener la completitud de todo lo que tenemos que manejar. Hoy día vamos a reconocer un concepto, reconocer, porque teóricamente usted en alguna parte lo vio, o por lo menos lo escuchó, igual lo vamos a ver acá, que es el famoso error típico, que lo hemos visto ahí. Más lo que estuvimos viendo la semana pasada cuando hicimos la introducción a trabajar con lo que era la varianza y la desviación estándar, ya que vimos que el cálculo no era tan complicado. Recuerden que todo esto, coleguita, lo puede calcular el sistema de un viaje, lo puede hacer, yo aquí le estoy mostrando las herramientas principales. La cosa es que usted tenga un constructo de cómo poder trabajar técnicamente con lo que vamos a hacer. Por lo tanto, hoy día vamos a trabajar tenemos para hoy día, primero voy a compartir con ustedes un PPT, un PowerPoint con dos elementos importantes. Vamos a ver la guía número 6, que me parece que la tengo acá, perfecto, esta de acá. La voy a compartir inmediatamente. Quiero que nos concentremos en este ejercicio que voy a mostrar acá. Y si no estoy mal, debería ser esta. Ya. Entonces quiero que nos concentremos en esta que estoy acá, que están viendo un Excel que dice problema 2. ¿Me chequea alguien que lo esté viendo? Yo por lo menos lo veo. Sí, está bien, se ve. Sí, Perfecto. profe, sí. Excelente. Quiero que veamos este ejercicio muy similar a lo que eventualmente ya hemos trabajado, pero está un poquitito más completo. Este ejercicio ahora nos permite aplicar, yo diría, gran parte de lo que hemos visto. Siempre les recuerdo que lo que necesito es que ustedes, de alguna manera, sea capaz de manejar la mayor cantidad de información en vez de hacerse un experto usando Excel, ¿ya? Siempre les digo lo mismo para que si alguien de repente va muy lento con el tema de Excel no se desespere, y si ve que un compañero va como un avión, bueno, fantástico y nos puede ayudar el compañero. Quiero que vean el ejercicio 2. Quiero que vean el ejercicio 2. El 1 era el que teníamos en la clase pasada, que habíamos hablado de COPEC y CMPC, y habíamos hecho un análisis de varianza y de desviación estándar simple. Habíamos descubierto los conceptos de varianza, el cálculo de la desviación estándar, que era muy simple en términos de cálculo, pero lo importante era entender para qué nos servía esto. ¿Ya? Ahora vamos a hacer este ejercicio lo más completo posible. Siempre hay una parte que la idea es que ustedes lo terminen, pero quiero que nos concentremos en este ejercicio y vean la estructura que tiene. Dice, suponga que se maneja la información de los niveles de ventas brutas de una compañía dedicada al rubro del desarrollo de vacunas antivirales. ¿No? Un negocio que está en la palestra ahora, entonces esta compañía se dedica a lo que es la fabricación y desarrollo de vacunas contra virus. ¿No? Se ha recopilado información respecto de algunas variables estratégicas que para los dueños de la compañía son muy importantes para la toma de decisiones de futuros proyectos. ¿Ya? Y se han recopilado información entre el año 2008 y el año 2017, y se ha recopilado información de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 variables. Recuerde que uno ya está de alguna manera capacitado y está adiestrado para encontrar la variable de interés o la variable dependiente, la I, y las variables o las variables explicativas o X, que de alguna manera podrían dar a entender qué es lo que le pasa a la variable de interés. Las variables son inversión en investigación y desarrollo, está expresada en millones, número de proyectos que se ha adjudicado esta compañía, es decir, que se ha presentado una licitación para fabricar tal o cual vacuna y se ha ganado ese proyecto, cantidad de investigadores que ha contratado la compañía por año, ¿ya? Para que trabajen en los respectivos proyectos que hacen, ingresos brutos en millones, es decir, productos del giro, acuérdense de contabilidad, y específicamente de la parte del estado de resultados,
Los ingresos brutos están relacionados en el fondo con los dineros, si usted quiere, por las ventas que vienen del giro. Por lo tanto, a las ventas que usted hace al rebajarle los costos de producción, tiene las ventas brutas. Y por lo tanto, de alguna manera eso nos está dando cuenta del dinero que entra por eventualmente el negocio al cual estamos dedicados. Una cifra, una línea importante para un administrador financiero. Los ingresos brutos están dados ahí en millones, por lo tanto, para el año 2008 fueron de 1.120 millones y así sucesivamente. El número de vacunas que esta compañía ha patentado, que es diferente de los proyectos. Entonces, son proyectos de investigación y asumamos que por los proyectos que ha sacado pueden producir vacunas que después las patentan y que por lo tanto después las pueden vender bajo un nombre o una marca comercial. Y finalmente, como nada es perfecto, la cantidad de reclamos que se han acumulado en términos de no cumplimiento de los contratos, podrían ser, por ejemplo, reclamos por demandas que han hecho usuarios que se han sentido perjudicados con las vacunas, es decir, toda aquella situación que a la compañía la ha afectado y que tiene que ver con su giro. ¿Ok? Ahí están las variables. De repente hay algunas que uno tiende a tender a pensar cuáles podrían ser las variables y o de interés y cuáles podrían ser las X o explicativas, ¿ya? Por supuesto, como esto es una muestra de datos, siempre se nos quedan variables en el tintero. Y por lo tanto, aquí la idea es más o menos apuntarle cuáles serían las 1, 2 o 3 variables de interés y cuáles serían las 2, 4 o 6 variables explicativas. Va a depender de las funciones que se dé usted. El contexto del problema dice lo siguiente. Para el año 2020, los datos históricos de una muestra van entre el 2018 y el 2008 y el 2017. Para el 2020, para este año, la compañía está evaluando la factibilidad de desarrollar nuevos proyectos de negocios. Y obviamente lo hace con el objetivo de aumentar sus ganancias. Junto con lo anterior, también desean analizar, de alguna manera, ciertos problemas que han ocurrido en la compañía y que es urgente dar solución. Como es el hecho de trabajar para disminuir el nivel de reclamos que algunos clientes corporativos han hecho llegar a la gerencia. Los que reclaman no son los usuarios que compran las vacunas, son grandes cadenas farmacéuticas o países, por ejemplo, que han comprado estas vacunas y que han sentido que no han funcionado o por otro motivo han hecho algún tipo de reclamo, incluso demandas. Por lo tanto, una de las cosas que quieren estos colegas de esta empresa, aparte de ganar más dinero, obviamente, es disminuir de alguna manera el nivel de reclamo que algunos clientes corporativos, como dice ahí el texto, han hecho llegar. Se estima que el nivel de inversión realizada en investigación y desarrollo, o sea, el dinero que han invertido en investigar y aplicar tecnología e investigación a estos nuevos proyectos, además del número de investigadores contratados y el número de proyectos que anualmente se han adjudicado, se estima que la investigación realizada en I+D y el número de investigadores contratados anualmente han repercutido en la cantidad de proyectos de investigación adjudicados. De alguna manera, alguien dice que este número de proyectos que se ha ganado la compañía está en directa relación o de alguna manera pueden ser explicados por la inversión que se ha hecho en investigación y desarrollo más la cantidad de investigadores. Por otro lado, los dueños de la compañía indican que las vacunas que se han logrado patentar, como también el número de reclamos recibidos, han sido responsables de los ingresos de la compañía. Entonces, de alguna manera, las vacunas que han logrado patentar, la cantidad de vacunas patentadas, así como también el número de reclamos, de alguna manera explican, no sabemos cómo y si realmente lo explican a través de un modelo matemático, explicarían los ingresos. Entonces me encuentro con dos funciones de regresión lineal, en este caso múltiple, porque en ambas hay más de una variable explicativa. Cosa que ya sabemos manejar, sabemos tirar la regresión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a introducir además algo más. Se pide preparar un informe que contenga la siguiente información. 1. Quieren en ese informe que usted verifique la certidumbre de las proyecciones entregadas por los dueños de la compañía. ¿Por qué? Porque dice que el Departamento de Estudios ha concluido que si no se sobrepasan los 1.350 reclamos y se logran patentar 450 vacunas, los ingresos podrían superar los 1.980 millones en el año 2021.
Además, los dueños de la compañía han hecho una estimación en que señalan que se podrían adjudicar más de 55 proyectos de investigación si se logra invertir como mínimo 520 millones en investigación y desarrollo, y además se contratan a lo menos 510 investigadores, todo esto para el año 2022, un año después de lo anterior. Entonces, lo primero que quieren en este informe es que usted verifique la certidumbre de las proyecciones entregadas por los dueños de la compañía. Aquí hay una proyección que hicieron los colegas, esa que está ahí, que la voy a marcar en amarillo, y aquí hay otra proyección que el Departamento de Investigación, de Proyecto, como usted quiera llamarlo, de la compañía, ha hecho. Cuando nos piden verificar el nivel de certidumbre, nos están diciendo, oiga, de lo que está proyectando esta compañía, ¿estará bien? Dos, nos piden que verifiquemos la validez de los modelos matemáticos aplicados y la correlación de las variables que permitan aprobar o rechazar las anteriores proyecciones. Puede que en el punto 1 aprobemos las proyecciones o las rechacemos. Por ejemplo, podríamos responder en la 1, no, están equivocados los colegas, no se va a lograr esto, y en esta segunda parte que está en este color medio celeste, es decir, no, no se va a lograr, o al revés, sí se va a lograr. Eso es verificar la certidumbre de las proyecciones, pero después hay que validar si los modelos matemáticos y la correlación nos da para, independiente si se aceptó o se rechazaron estas predicciones, esas aceptaciones o rechazos están en lo correcto, dado algo que usted ya sabe. Y finalmente, como para cerrar la parte que hemos calculado, y aquí viene un poco lo nuevo, se le pide determinar los intervalos de confianza entre los cuales se piensa que se podrían mover los valores representativos de cada una de las variables analizadas. Por ejemplo, la inversión en millones, al ojo aquí, se mueve entre 350, llegando hasta 600 y por ahí moviéndose al intermedio. Entonces, nos piden que encontremos el intervalo de confianza en el que se debería mover la inversión en millones, el mínimo y el máximo, y así sucesivamente para cada una de las variables. En el fondo nos están pidiendo que de alguna manera seamos capaces de aplicar la materia. ¿Ya? Eso es lo que vamos a trabajar. Pero antes de eso, quiero mostrarles algo. Les voy a mostrar algo acá que tiene que ver con el error típico. Y para eso, antes quiero mostrarle una pequeña lámina que la preparé hace unos minutos nomás, no es un apunte de materia. Acuérdense que lo que yo quiero es que usted conmigo aplique, en este caso, conocimientos básicos y generales de econometría, y que sea capaz con esos conocimientos de econometría ser capaz de poder tomar algunas decisiones en el área de los negocios. Entonces les voy a mostrar esto que tengo acá. Esto lo voy a compartir con ustedes. Y voy acá a dejar de compartir y ahora les voy a compartir este nuevo. Y les voy a compartir este de acá. Entonces, quiero que vean esto de acá, un concepto. ¿Ah? El concepto que vamos a ver es el concepto de error típico, que yo les decía que vamos a ir viendo de a poquitito algunas cosas. Entendiendo error típico, con uno que entendamos el concepto ya estamos listos para entender todo el resto de lo que se nos viene. En la parte de regresión lineal, acuérdense que después vamos a ir viendo otras materias, entonces la regresión lineal nos va a volver, va a regresar, valga la redundancia, ¿ya? Entonces, veamos esto que está acá. Primero, un par de cosas, y quiero que se concentren en ver esto que estoy mostrando acá. Pensemos que estas son regresiones lineales simples. Vamos a atender el modelo primero con una regresión lineal simple, después le metemos lo múltiple. ¿Ya? Entonces, como siempre, usted ya está, como dirían los jóvenes, chato con esto, porque ya se lo he explicado miles de millones de veces, pero nunca está de más una segunda vez. Tengo una variable X, que es la variable explicativa, y una variable Y, que es mi variable de interés, o si quiere, variable dependiente, porque depende de esta que está aquí abajo. ¿Ya? Si se fija, tengo 4 distribuciones. Y en las 4 tengo, si usted se fija, en las 3 que están acá tengo una regresión lineal simple, porque tengo una y 2 variables, y por lo menos estas 3 tienen pendiente positiva. Esa es la recta de regresión. Recopilamos y recordamos algunos conceptos. Ahí está el A de la ecuación de regresión y la pendiente, que es el grado de inclinación. Y aquí están el diagrama de dispersión, o, si usted quiere, todos los datos de la muestra que nosotros estamos analizando. ¿Ya? Entonces, si se fijan ustedes, corta en el eje Y, en este punto que es el A, y los puntos se tratan de alinear, o de alguna manera la línea recta
trata de tocar la gran mayoría de los puntos que representan una relación entre un eje X y un eje Y. Si se fijan acá, si usted ve la figura, si bien es cierto, los datos están dispersos, como que se tratan de alinear, si usted tiene cuidado y así como que cierra un poco los ojos, como que da la idea que se tratan de alinear con esta, valga la redundancia, línea recta o recta de tendencia. En la figura de aquí abajo, salvo esta que tiene pendiente negativa, o sea, una correlación inversa, recordemos, correlación inversa, fíjese lo que pasa en esta de acá, en la que está en el extremo justo al frente respecto de esta de acá. Aquí los puntos están más o menos dispersos. Esta es la recta de tendencia, ¿ya? Recuerde que yo trabajo con datos históricos o antiguos y con eso trato de proyectar a futuro. Y los datos que yo consideré históricos o datos conocidos, que son todos estos puntitos, al tirar una línea recta, algunos de ellos se encuentran súper cerca de la línea que teóricamente representa la tendencia de estos datos, y otros están encima, justo encima, como el que estoy apuntando ahora con el cursor. Y hay otros que se escapan hacia abajo como este, o hacia arriba como el de allá. ¿Me fijan? En el que está aquí abajo, que es otra regresión lineal, ¿ya? Con otros datos, fíjese que los datos se tratan de alinear, algunos como los que están en la porción inferior, la línea verde en la línea de regresión lineal o tendencia, que en el fondo es la estimación de la variable de interés, dada la variable explicativa o variable X, y fíjense que los primeros datos, por lo menos en esta porción de aquí hasta acá, mínimo, los datos van bien pegaditos a la recta de tendencia. Es decir, los datos históricos o de la muestra, los datos reales, recuerde que de aquí para allá empieza lo estimado, y de aquí para allá todo se transforma en una línea recta. De aquí para arriba, que es lo proyectado, todos son líneas rectas. En este caso, todos los datos conocidos o históricos tienen un comportamiento respecto de la línea recta. Acá, muy pocos se pegan o se suben o se instalan sobre la línea recta. Y la gran mayoría queda fuera de la línea recta, tiene una mayor dispersión. En el caso de acá, fíjese, los primeros están muy pegados a la línea recta de tendencia y después tienden a separarse un poco, después vuelven a juntarse y después separarse un poco. Pero si usted se fija, relativamente en comparación a esto están más cerca de la línea recta, es decir, los datos de la muestra tienden de alguna manera a sentarse o ubicarse en la línea recta. Y las últimas dos que nos quedan acá, fíjense que acá, si vemos una curva, si pudiésemos graficar, estos también se alejan, después se disparan harto, después se alejan, después se alejan mucho más, después se acercan. Es decir, si yo pudiese graficar esto, tiene una cosa así. Por lo menos esta sigue como una curva más o menos sinuosa. ¿Te fijas? Estos de acá, en realidad, se comportan con mayor variabilidad. Estos se encuentran muy cerca. Y estos de acá podrían ser como una mezcla entre este gráfico y el de acá. Bien, ¿por qué es importante esto? Y aquí este último me da pie. Estos puntos rojos serían los datos, en este caso, los datos de la muestra, y la línea azul es la de regresión. ¿Por qué? Porque hay un concepto que se llama error típico. ¿Qué es el error típico? En la siguiente slide viene la definición, pero siempre las definiciones en estadística son enredadas. En simple, ¿qué es el error típico? En la medida de que los datos que usted trabajó, es decir, los datos conocidos o históricos que conoció, estén más pegados en la línea recta, es decir, estén prácticamente sobre la línea recta, el error típico es menor. O dicho de otro modo, en una regresión lineal, cuando tengo una muestra de datos, el error típico es mayor cuando los puntos o datos se encuentran mucho más separados de la recta de tendencia. De aquí adelante, recuerde que todos los puntos proyectados van a estar en la línea recta. Por lo tanto, de aquí para adelante, el error típico es cero. En las proyecciones es cero. Entonces, ¿para qué sirve el error típico? Es una manera, así como teníamos el coeficiente de correlación R, el coeficiente de determinación R cuadrado, cuando teníamos regresión lineal simple, y el coeficiente de determinación R cuadrado ajustado, cuando teníamos regresión lineal múltiple, esos tres nos trataban de decir, en primer lugar, qué correlación tenían las variables, cuánto del comportamiento de una podía ser explicado por el comportamiento de la otra, si es regresión lineal simple, o de las otras, si es múltiple. El R cuadrado de determinación y el R cuadrado ajustado nos hablaban de la bondad de ajuste del modelo, es decir,
cuánto el modelo matemático era capaz de predecir el comportamiento de la variable explicativa, de la variable de interés, de la I. Y el error típico, que es el concepto que vamos a ver ahora, nos va a indicar cuánto en la práctica las variables que son los datos de la muestra se acercan o se ajustan más a la línea recta. Lo ideal es que el error típico tienda a 0. Mientras más pequeño es el error, quiere decir que estos puntos o datos se encuentran mayormente cercanos a la línea recta. Y si eso ocurre, entonces, en la práctica tenemos un mayor R cuadrado, un mayor coeficiente de correlación y tenemos algo cuasi perfecto. Por supuesto, eso nunca va a ocurrir porque nosotros no trabajamos con lo perfecto, sino que tenemos estas variaciones, ¿ya? Eso que hablamos está explicado en la siguiente lámina y es acá. La gracia es que nuestro sistema, como yo lo estoy explicando, las fórmulas o los cálculos te lo entrega el Excel. Yo, Osvaldo Segovia, el profesor Segovia, lo que busca es que ustedes sean usuarios de la información, que entiendan el concepto, por supuesto que tengan una cultura básica en conocer alguna fórmula, pero que no anden sufriendo ni matándose las neuronas, con mucho respeto, haciendo cálculos con fórmulas, sobre todo si tienen un sistema fácil de utilizar como es el Excel o la calculadora. Entonces, fíjese lo que es el error típico de estimación. Les recuerdo, el error típico va a estar dado por, o ocurre cuando los datos que yo estoy trabajando históricos se separan más de esta recta de tendencia. Dicho de otro modo, cuando más juntitos estén, todos juntitos, el error típico de toda la muestra tiende a 0, y eso es lo que buscamos. En términos de fórmula, o en términos de concepto, el error típico de una estimación va a ser una medida de la cantidad media en que las observaciones reales de I varían en torno a los predichos por el modelo. El lenguaje más gráfico me va a decir una medida de cuánto los datos de la muestra, los datos conocidos de la muestra, se desvían más de esta línea recta. Recuerde que en la clase pasada vimos medidas de tendencia central. Las recordamos, porque no es materia de nosotros. Media, mediana, moda. Esos son valores centrales o representativos de una muestra. Mientras más se alejen los datos de ese valor representativo, hay mayor dispersión, por lo tanto hay mayor varianza, y eso nos lleva a ver mayor desviación, y por lo tanto el intervalo de confianza, donde se va a encontrar ese valor estimado, va a ser más amplio. Mientras más amplio esté ese intervalo, tengo mayor posibilidad de tener error. En el caso de una regresión lineal, esta recta es la que se considera representativa, y por lo tanto, el error típico va a estar dado por la medida en que los datos se, comillas, separan o se alejan esta distancia de esta recta de tendencia. Mientras más se alejen los datos, como en esto, mientras más dispersa esté, el error va a ser mayor. Mientras más cercano esté, va a ser menor. De estas 3 o de estas 4 que tengo acá, lo más probable es que esta debe tener probablemente, si yo tiro, el error típico más bajo. ¿Ya? Ejemplo acá. Aquí está hecho más que con Excel, está hecho con un software que se llama SPSS, que son las siglas en inglés de un software estadístico, que es lo mismo que hace nuestro Excel. Entonces, por ejemplo, acá está hecho no con una regresión lineal acá, está hecho con una muestra. Y aquí nos está tirando el error típico. Mientras más cercano a 0, quiere decir que la media, en este caso de una muestra, es más representativa, o dicho de otro modo, los datos respecto de la media se desvían poco. Recuerde por favor lo que vimos en la última clase, cuando yo les decía que habían 2 profes, ambos profes tenían nota promedio o media, un 4, pero había un profesor que tenía notas más altas, podía tener alumnos con 7, pero alumnos con 1. Y tenía un segundo profesor que también tenía una media de un 4, por ejemplo, pero su nota más alta llegaba a un 4,5 y su más baja llegaba a un 3,5. El profesor de arriba tenía entonces un error típico mucho más grande. ¿Por qué? Porque los valores o las notas que yo iba obteniendo de mis alumnos, en el caso del profesor que tenía mayor intervalo, tenía un error típico más grande. Eso significaba que los datos se alejaban más del valor esperado o media. En la regresión lineal, y última vez si nos vamos a un número, mientras más se alejen los datos de esta recta, el error aumenta. Lo vamos a probar ahora con un ejercicio para que usted haga el análisis. Por eso que vamos a ir aprendiendo de a poco algunas cosas. Le voy a compartir entonces ahora mi Excel y vamos a hacer un ejemplo.
Vamos a inventar este ejemplo, porque este es el que usted va a analizar. Quiero que vea el ejemplo que voy a colocar. Entonces, ejemplo, este lo vamos a inventar para que lo comprobemos. Ejemplo de, en este caso, lo que es el error típico. ¿Va? Y vamos a poner dos regresiones lineales simples. Lo vamos a hacer con un par de regresiones lineales simples. Entonces vamos a poner el caso número 1. Y aquí vamos a poner, en el caso número 1, esta va a ser nuestra variable de interés. Y aquí va a estar nuestra variable explicativa o X. Vamos a poner, por ejemplo, voy a poner variable de interés. Voy a poner 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y en las variables de explicativas voy a poner, por ejemplo, 4, 9, 7, 8, 6, 7, 1 y 10. Ahí tengo una primera regresión. ¿Ya? Ahí tengo mi primera regresión. ¿Ya? Y aquí al ladito voy a poner una segunda regresión y voy a poner acá el caso número 2. Y vamos a comprobar inmediatamente lo que les dije yo, para que no tengamos que escribir tanto, y lo vamos a ver con un dato. Caso número 2. Entonces aquí vamos a copiar más o menos parecido esto de acá. Nos vamos a quedar con las mismas y. Pero la X la vamos a cambiar. En vez de utilizar esas que están ahí, vamos a colocar esta. Voy a colocar 5, 6, 7, 11, 12, 13 y sucesivamente en ese orden hacia adelante. ¿Ah? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12, 13, 14, 15. Pueden ser lo que sea. ¿Ya? Listo. Vamos a tirar nuestra regresión lineal, que ya sabemos hacer, y quiero que se concentren en lo que vamos a ver acá. Vamos a ver el caso 1 y voy a aplicar primero el gráfico, un gráfico simple. Voy a tirar la 1 y voy a insertar un gráfico para que vean algo. Voy a tirar el gráfico de dispersión, el típico. Lo voy a poner acá. ¿Ya? Ahí está el 1. Ese es el gráfico 1. Y ese gráfico 1 le voy a pedir que me tire la recta de tendencia. Ya se acuerda, con el cursor, botón izquierdo, marco cualquiera, quedan todas en X. Y después con el botón derecho, le digo que por favor me agregue la línea de tendencia. Me va a tirar la lineal. Y quiero que por favor me tire la ecuación en el gráfico. Nada más. Eso le vamos a pedir. ¿Ya? Y quiero la regresión lineal. Voy a tirar acá la ecuación. Ya. Ahí me quedó media chica, pero la vamos a tirar. Ya. Esto. Fíjese la recta de tendencia. Es una recta de tendencia. ¿Ya? Fíjese los datos cómo quedaron. El gráfico, acuérdese, usted que es joven, que dio la PSU hace poco tiempo, es como los ejercicios de la PSU que decía, suponga que lo siguiente es un cuadrado, y te mostraban una figura media deforme. ¿Ya? Aquí, asuma que esta es, como está medio deforme el gráfico, asuma que esta es la recta de tendencia. Pero fíjese cómo están los datos. Mire, aquí están los datos, ¿ya? Aquí está el X, ahí está el Y, y fíjese los datos cómo están. Tienen mucha variabilidad. Si yo trato de ver cómo están aquí pegados a la recta de tendencia, hay algunos que están súper separados y en la práctica ninguno está en esta recta de tendencia. ¿Ya? La fórmula en este caso, ni siquiera concentrémonos en la fórmula. Veamos el gráfico nomás. Voy a tirar el gráfico de acá. Voy a tirar el gráfico de acá. Y el gráfico de acá voy a hacer exactamente lo mismo y voy a insertar el gráfico y quiero que vean algo. Inserto gráfico de dispersión y fíjese. Si yo inserto el gráfico y le digo, tíreme porfa la recta de tendencia, fíjese la diferencia. Fíjese los datos acá. Los datos fueron intencionados. Si usted se fija, la variable de interés tendrían valores 5, 6, 7, podría haber sido los ingresos contra los costos, el nivel de Producto Interno Bruto con las horas de trabajo, lo que haya sido. Pero fíjese la diferencia con variable de interés, que son exactamente igual, y las explicativas distintas. Si yo ahora hiciera un análisis, ¿de qué me puedo dar cuenta? Que los datos proyectados de aquí para el futuro, todos los que sean proyectados van a estar siempre en la línea de tendencia.
Los históricos o conocidos, que son los con los cuales trabajamos, esos, fíjese que en este caso se ajustan exactamente igual a la recta de tendencia. Es decir, el modelo matemático que genera esta recta de tendencia, recuerde que esta recta de tendencia es la estimación. En este caso, el modelo matemático funciona de tal manera que los datos conocidos se ajustan, se suben, se colocan exactamente en la recta de tendencia versus el de acá. En el caso de acá, entonces, el error típico. ¿Qué va a ser el error? El error típico va a ser la medida en que los datos de la muestra se dispersan, se mueven, se separan, se corren de esta recta de tendencia. Por lo tanto, en el caso 1, el error típico es mucho mayor que en el caso 2. En el caso 2, el error es 0. Es decir, se ajusta totalmente. Si yo quisiera esto hacer con el análisis de regresión que me va a tirar el sistema, fíjese, lo vamos a comprobar. Entonces voy a tirar mi regresión lineal aquí primero. Voy a tirar esta de acá. Entonces voy a decir datos, análisis de datos. Quiero mi análisis de regresión. Profe, Sí, dígame, colega. ¿podría repetir en cuanto a la diferencia entre los dos gráficos, por favor? La diferencia, la repito. Si analizamos los dos gráficos, se fija que los puntos, estos que están acá, que son la muestra, no se ajustan para nada a la recta de tendencia. Al calcular la recta de tendencia, que la hizo el sistema con una regresión lineal, después la vamos a comprobar en 2 minutos con lo que sabemos hacer acá, al tirar la recta de tendencia el sistema, ninguno de los puntos que analicé, ninguno de esta combinación de X y de Y se adaptó o se ajustó a la recta. ¿Qué significa ajustar? Que estén encima. Algunos estuvieron cerca, como ese y ese, que estuvieron relativamente cerca, quizá estos 3. El resto siempre estuvo separado o disperso. En el segundo caso, si se fija, todos los datos históricos, todos y cada uno de los datos que trabajé, se ajustaron perfectamente a la recta de tendencia. En este caso, cada vez que los datos se separen de la recta de tendencia, se dice que aumenta el error típico. Cuando los datos se acercan a la recta de tendencia, y como en este caso están perfectamente encima de la recta de tendencia, el error típico es 0. Lo ideal es trabajar con un modelo matemático y con variables donde el error típico tienda a 0. Saquen la lógica. Piensen, traten de cerrar los ojos y pensar y visualizar la ecuación de regresión lineal y todo lo que hemos aprendido. Si el error típico es 0, quiere decir que el modelo matemático se ajusta perfectamente y por lo tanto el coeficiente de determinación es máximo, es 100 o 1. Y si eso ocurre, quiere decir que las variables explicativas explican en total magnitud o en un 100% el comportamiento de la variable de interés. En este caso de acá vamos a tirar y lo vamos a comprobar el coeficiente de determinación y el R cuadrado ajustado van a tirar a 100 o a 1. Positivo en este caso, el coeficiente de correlación, y el error típico va a tirar a 0. Acá va a ser diferente. Lo vamos a comprobar. Entonces, me voy a poner por aquí, aquí en realidad, me voy a poner aquí, y le voy a decir, tíreme la regresión lineal con lo que yo he aprendido. Datos, análisis de datos, tíreme la regresión. Voy a hacer primero este de acá. Entonces, deme los datos de Y. Le coloco los datos de Y. Deme los datos de X. Le doy los datos de X para el primer ejemplo. Siempre con un 95% de confianza, por lo tanto el error en toda la medición, en todo el análisis va a ser máximo de un 5%. Lo podemos mejorar el error, eso lo vamos a ir viendo después. Es más que el error, el nivel de confianza. Y quiero que el resultado de esto me salga acá. Y le digo, sáqueme los análisis. Y mire lo que me va a tirar. Voy a eliminar que este no lo necesito. Esto lo vamos a ir viendo después, estos gráficos. Y fíjese lo que le quería mostrar, mire. Mire el coeficiente de correlación. 0. Es decir, en la práctica, si yo le pongo más decimales a esto, podría ponerle más decimales si quiero, pero en la práctica, en este caso, fíjese, y le voy a achicar algunos decimales, fíjese. Estos son decimales. Si lo llevo a porcentaje 0, 0, menos 0,167. ¿Qué me está diciendo esto?
me está diciendo que, primero, el coeficiente de correlación múltiple, el R, o Pearson, es prácticamente cero. O sea, no existe ninguna relación en la práctica entre esta variable explicativa y la variable de interés. Es decir, yo, si quiero estimar, porque aquí me salió una recta de tendencia, yo puedo hacer una proyección. En este minuto no hay nada en el eje X como variable que me explique lo que le pase al eje Y. Nada. Segundo, el modelo matemático que estoy aplicando tiene bondad de ajuste cero. ¿Qué significa bondad de ajuste cero? Que es el peor modelo matemático que puedo aplicar porque, en concordancia con lo anterior, este modelo no es capaz de predecir para nada lo que va a ocurrir con la variable Y. Por lo tanto, el de R cuadrado, acuérdense que si es regresión lineal simple ocupo este, y si es múltiple el de abajo, si es simple es cero, si hubiese sido múltiple menos que cero, o sea, peor que malo. Y fíjese acá el resultado. El resultado acá del error típico es de 2,6475131, mayor que cero, por lo tanto, técnicamente lo que me está diciendo de que en la práctica estos datos se alejan o por lo menos tienen una distancia o una dispersión alta, bueno, quizá no tan alta, ¿eh? Porque es 2, y tanto, esto puede llegar tranquilamente a 300, a 400, si yo tengo un dato que está por aquí abajo y otro que está como a 3 kilómetros más arriba, me va a dar un error típico gigantesco. Por lo tanto, si yo le quisiera a usted preguntar qué opina de este caso, matemáticamente yo puedo hacer proyecciones, puedo hacer todo, pero está invalidado, uno, porque no hay correlación, aquí sí que no hay, cero. Segundo, el modelo no se ajusta para nada. Y tercero, el error típico es, en este caso, positivo, por lo tanto, hay una dispersión de las variables. Veamos el caso de acá. Y por supuesto, usted ya sabe que aquí podría ser la regresión lineal, ¿ya? Y lo puede calcular. Ahí está la A y ahí está el veo pendiente. Eso ya lo sabe hacer. Y ojo, también acá aparece un error típico. Siempre el error típico va a ser cuánto se alejan los datos de la recta de tendencia. Acá hay un error típico para la intersección. Acuérdense lo que es la intersección, lo que va a cortar al eje Y. Y hay un error típico para la pendiente, ¿ya? Por lo tanto, eso también indica de alguna manera que los datos presentan un error. Lo ideal es que estos tiendan a cero. Por ejemplo, este de aquí abajo presenta técnicamente un valor más cercano a cero que el de arriba. Veamos para el caso de acá qué es lo que pasaría. Vamos a ver el caso 2. Vamos a tirar el caso 2 y lo vamos a comparar acá y vamos a ver el resultado. Vamos a ponerlo acá. Veamos el caso 2. Ya sabemos el final de la película, nos va a salir todo perfecto, o por lo menos mucho mejor que lo de acá. Tiro la regresión, busco mis datos, ese es mi Y, ese es mi X, y la misma situación, nivel de confianza 95, pero quiero el rango de salida y lo quiero acá. Veamos lo que nos sale. Fíjese. Mire la comparación. Coeficiente de correlación múltiple para este caso, 100. ¿Qué significa? Que la variable X explica perfectamente lo que le sucede a la Y. Si esto ocurre es maravilloso, porque yo podría predecir exactamente lo que le va a ocurrir a la variable de interés si es que conociera esto. Acaban de publicar hoy día las cifras macroeconómicas, el Banco Central, y presentaron, en conjunto con el INE, los datos del IMASEC, Índice Mensual de Actividad Económica, y marcó 3,5% negativo. Las expectativas eran de que el índice mensual de actividad económica iba a caer a un 4 o más. Cayó solo un 3,5. ¿Qué puede explicar que haya caído técnicamente el índice mensual de actividad económica? No es el Producto Interno Bruto. ¿Ah? Producto Interno Bruto es todo lo producido en el país. El índice mensual de actividad económica está relacionado y nos dice cómo ha sido la dinámica de la economía. ¿Qué podría explicar si este fuera el IMASEC? ¿Cuál podría ser la variable explicativa? ¿Podría ser el nivel de desempleo? ¿O esa sería también una variable de interés? ¿Qué podría generar una caída en el IMASEC? Podría ser, por ejemplo, el número de empresas que están cerrando. Podría ser, por ejemplo, el número de días que las empresas no han podido trabajar. Podría ser también el número menos de trabajadores que no pueden estar en una fábrica laborando. Esos tres que he nombrado
podrían ser variables explicativas que, valga la redundancia, explicarían el I más SEC. Si en el Ministerio de Hacienda, y específicamente los investigadores, logran construir un modelo matemático que tenga este performance, estos datos, entonces el I más SEC estimado tiene mayor nivel de certidumbre. Si están trabajando con un modelo, por el contrario, así, el I más SEC es totalmente riesgoso. En este caso, para este modelo, el I más SEC no podría ser explicado por ninguna de estas variables. Cerremos y ya entendimos. Fíjese el coeficiente de correlación, perfecto, 100. Esto explica lo que pasa acá. Coeficiente de determinación o R cuadrado. ¿Qué tan, comillas, se ajusta el modelo matemático a las variables? Aquí se ajusta perfectamente. Versus este caso de acá. Esto es cuando hablamos de ajuste del modelo. Recuerde que, se lo he repetido hasta el cansancio, hasta que quede chato, el modelo genera esta recta de tendencia. Decimos que el modelo se ajusta cuando la recta de tendencia se le suben o queda con mayor cantidad de datos sobre su línea recta muy cerca. En este caso fue perfecto. Tengo un modelo que se ajusta 100%. Y mire el R cuadrado ajustado. Aquí técnicamente el R cuadrado ajustado es 100%. Si fuera una regresión lineal múltiple nos daría ajustado total. El coeficiente de correlación nos dio positivo 100 porque tiene una tendencia positiva. Aumenta esta variable, aumenta la otra. Y mire el error típico. Nos dio un número que es infinitamente pequeño. Ojo, eso es 5,55 elevado a 10 a la menos 16. O sea, eso es 5,55 con 1, 2, 3, 4, 5, 16 ceros hacia acá. Entonces nos queda 0,000000015 0 y después viene el 555, o sea, prácticamente 0. ¿Te fijas? De ahí nos vamos a meter con estas cosas de acá. Esto es para hacer las funciones, chi cuadrado, z y calcular otras cosas más. ¿Ya? Y aquí tenemos también algo que tiene que ver con, por ejemplo, el intervalo de confianza. Para allá vamos. ¿Te fijas? Ahí tenemos la aplicación práctica de lo que es el error. Raya para la suma, ¿qué es lo que buscamos? Errores típicos que tiendan a cero. ¿De qué corremos y arrancamos, pero como si fuera un demonio? Errores típicos que sean positivos. Mientras más alto, quiere decir que esto va como un dominó. Más impacta, más cosas negativas. ¿Ya? Ahí tiene un ejemplo que acabamos de inventar. Bien, les quedó pendiente a ustedes que terminaran esta de acá. Recuerda que lo hicimos la semana pasada. Alguien, si no la ha terminado, la termina. Alguien trabajó las acciones de CMPC. ¿Alguien trabajó las acciones de CMPC? ¿Qué se le pedía? Se le pedía que calculara la media de las acciones, la desviación estándar, producto de la varianza a través de este modelo. Ya está calculado, tienen que hacerlo, pues, ¿eh? Porque acuérdense que ahora empiezan a aparecer los casos. Los verdaderos y falsos continúan, pero ahora empiezan casos donde usted va a tener que desarrollar ya ejercicios más completos. ¿Ya? Nadie parece que lo pudo terminar. Ya, termínenlo, ¿ah? Termínenlo. Veamos la empresa de insumos médicos. 21 y 18. Antes de seguir con este ejercicio, porque aquí los voy a ayudar con algo, la idea es que participemos todos. Ojalá que me vayan siguiendo con el Excel aquí. Si no, traten de seguir la máquina y terminarlo. ¿Ya? Pregunta, ¿algún coleguita que me quiera plantear alguna consultita antes de seguir? ¿Alguno de los coleguitas? La que sea, aunque sea de materia anterior. Antes de hacer el ejercicio. De todas maneras, como siempre, pueden pensar en el camino alguna consultita. ¿Ya? Les dejo de todas maneras si quieren levantar la mano virtualmente para hacerme alguna consulta. Vamos a hacer este ejercicio de acá. ¿Ya? Vamos a partir con este ejercicio de acá. Bueno, primero, este ejercicio es bien planito. ¿Eh? Nos dice qué es lo que hay que hacer. En el fondo, hay dos regresiones lineales múltiples y por lo tanto, a partir de las dos regresiones lineales múltiples, nos piden hacer una proyección, construya la ecuación, proyecte, verifique si son ciertas las proyecciones, haga los análisis de correlación, los de determinación, en este caso ajustada, R cuadrado ajustado, analice lo que es el error típico para ver si estamos en orden, y finalmente determine los intervalos de confianza en los cuales se movería o se pensaría mover cada una de las variables. El ejercicio no es para que lo hagamos todo en esta clase, yo voy a hacer una parte nomás y usted puede terminar esto para que aproveche de repasar. ¿Ya? Veamos entonces el análisis de regresión. Análisis de regresión. En este caso va a ser un análisis de regresión múltiple. Análisis
regresión múltiple. Y específicamente nos vamos a abocar en lo primero, que los ingresos se explicarían de alguna manera por el número de reclamos y el número de patentes de vacunas. Entonces vamos a analizar la función, en este caso, ingreso, el ingreso va a estar dado, ingreso lo puse con Y para que se note diferente nomás, no es con Y. Ingreso va a estar en función o depende de, en este caso, los números de patentes de vacuna más los reclamos. Entonces esta función de las patentes que yo logré, las patentes, así yo tengo que pensar el modelo, y en este caso los reclamos. Esas son las variables explicativas. Eso se explicarían, esas dos variables explicarían el funcionamiento. Por lo tanto, el ingreso, la ecuación sería, en este caso, B1, pendiente 1, por X1, primera variable, más B2, segunda pendiente, por segunda variable explicativa, más un error en estos datos. Un error o en este caso, que sería la dispersión. Próxima clase, vemos el análisis de dispersión. ¿Ya? Entonces la idea no es ver 20.000 cosas, sino que vamos repasando todo lo anterior. Entonces vemos la dispersión, que ya sabe que está relacionado con el error. ¿Ya? Esa sería nuestra ecuación A. Y antes de eso, me falta algo ahí, más el A, más la dispersión. Ahí está. Parámetro de la primera variable explicativa, parámetro de la segunda variable explicativa, el coeficiente de posición o intersección con el eje Y, y el error o dispersión, que es lo que estamos dejando siempre al final para analizarlo cuando ya tengamos toda la materia en nuestra mochila. ¿No? Listo. Entonces, esos son los datos que tenemos que encontrar. ¿No? Vamos entonces a nuestro cálculo y tomo los datos, son ingreso, patente, reclamo. Ingresos, patentes, reclamos. Me voy a ir con estas tres, las voy a copiar, las voy a bajar acá para que me queden más cómodas. Usted las trabaja como quiera. Ahí están mis datos. ¿Ya? Y voy a tirar mi análisis de regresión y después hacer la proyección. Eso ya es sabido. Entonces, voy a tirar acá y me voy con mi análisis de regresión, datos. Esta es regresión lineal múltiple. Por supuesto, esta sería mi X, perdón, mi Y, y esta sería mi X1 y mi X2. Ahí está. Mi X1 y mi X2. Listo. Ahí están mis variables. Tengo todos mis datos. Tengo mi ecuación a donde tengo que llegar. Por lo tanto, ahora lo único que tengo que hacer es eventualmente hacer las proyecciones. Me voy a mi análisis de regresión. Datos. Análisis de datos. Me voy a la regresión. Acepto. Y mis datos. Mi Y. Ahí está. Mi Y. Ahí está mi Y. Y mi X, recuerde que como es múltiple, tengo que ingresar los dos de inmediato. No lo puedo entrar de a uno. Si lo entro de a uno, me hace una regresión lineal simple. Y ahí estoy, ingreso. Mantengo todos los datos, ¿ya? Y quiero que mi resultado salga a QA. Acá quiero el resultado. No quiero los residuos. Estos eran gráficos que yo puedo tirar. Los voy a sacar porque me molestan. Y le doy a aceptar. Y aquí tengo mis estadísticas. Listo. Empecemos. Coeficiente de correlación, lo voy a interpretar en porcentaje, que es más notorio que hablar en los números, con un par de decimales, con un decimal. Mi coeficiente de determinación, porcentaje, con un decimal. Mi R cuadrado ajustado, perdón, mi R cuadrado ajustado, con un par de decimales. ¿Ya? Y mi error típico, lo voy a dejar con menos números. Por ahí. Bien. Esto de acá ya lo conozco hasta el cansancio. Esto lo voy a checar un poco, números muy grandes. ¿Ya? Y este de acá también los voy a dejar ambos con menos decimales. Esta es la parte que usted ya se supone que ya está más, se maneja mejor. ¿Ya? Tengo mi A,
tengo mi V1 o parámetro para la primera variable explicativa, tengo mi V2 para mi segunda variable explicativa. Esto ya es conocido por usted aquí, grado de error o de falla para usted en los próximos ejercicios 0. Y aquí ya empezamos a poner algunas reglas, porque ya se maneja bien. Si esto está malo en su análisis, está malo todo. O sea, metió un dato mal acá, se acabó el ejercicio y chao, pues, no tiene más chiste esto. ¿Ya? ¿Dónde negociamos? Negociamos en las explicaciones. Ahí es donde hay más puntaje. Estos números tienen que estar bien, ¿ya? Porque los tira el sistema. ¿Por qué va a tener error? Porque digitó mal un número, ¿ya? O se comió un dato, o en el peor de los casos, equivocó cuál era la X de la Y. Y los datos que necesito S, necesito el cuadrado ajustado, porque es múltiple, y necesito el error típico. Empecemos. Coeficiente de correlación múltiple. Primero dio positivo. Quiere decir que hay una relación, una correlación, entre las variables explicativas, número de vacunas patentadas y cantidad de reclamos positiva, pero en un 40%, menos del 50%. Eso significa que de alguna manera estas variables explicativas, de alguna manera explican que los ingresos varíen. Es decir, como es positiva, si aumenta el número de vacunas y aumenta el número de reclamos, tiende a haber un aumento en los ingresos. Llama la atención, ¿eh? Mientras más reclamos, más ingresos tenga yo. Raro, ¿eh? Pero eso dice acá. Eso es lo que tiene que hacer el investigador. Pensar, esta te la compro. Mientras más vacunas patentadas, mayores ingresos. Pero si aumentan los reclamos, ¿también van a aumentar los ingresos? Raro. Como diría el maestro Bombo Fisca, sospechosa la cuestión. Entonces, ya con eso me doy cuenta de que algo ya estoy aprendiendo. No, pues señor Segovia, el coeficiente de correlación múltiple es solo de un 40. Es decir, hay por lo menos un 60%, casi un 60% de otras variables que explican el comportamiento. Y a lo mejor la cantidad de reclamos no explica, o en muy poca cantidad, por qué aumentan los ingresos. A lo mejor se colgó acá. Y hay otras variables que todavía como investigador no he descubierto que realmente son las que explican. Todo eso que no está en la correlación múltiple, que ojalá fuera 100, está a capo, en ese error o dispersión. Y eso se llaman los residuos. Y después hacemos un análisis de residuos. Ocupamos el R cuadrado ajustado porque es una regresión lineal múltiple y ya el modelo se nos había caído en una regresión lineal simple, o sea, ocupando una explicativa y una explicativa y una de interés, ya se nos había caído el modelo de R cuadrado. Es decir, la recta de tendencia se ajustaba re poco a, en este caso, el comportamiento de la variable de interés. Ninguna de las dos por separado logra explicar este comportamiento. Por lo tanto, al juntarlas, el resultado tampoco fue muy auspicioso. Por eso que el modelo marca solo un 16, bajísimo, menos de un 20%. O sea, un modelo muy riesgoso si hubiese sido regresión lineal. Pero como es regresión lineal múltiple, al utilizar las dos variables, por separado ya nos marcaba poco. Si las analizo juntas, nos da negativo, es decir, menor que 0. Por lo tanto, el modelo matemático es muy desajustado. Es decir, probablemente, lo ideal es que no hubiesen visto esto, pero probablemente el error va a ser monstruoso. ¿Qué significa? Las rectas de tendencia que yo pude haber dibujado si hubiese juntado esa y después estas dos, la recta de tendencia me habría sido esta línea y los datos habrían dado de esta manera. Y fíjese el medio pedazo de error típico, 178. O sea, tomar decisiones con esta regresión lineal múltiple es pegarse un tiro en la cabeza. La ecuación de regresión sería en este caso entonces, la ecuación de regresión para hacer la proyección, para las proyecciones, porque usted tiene que hacer las proyecciones, sería, esa es la variable x1, esa es la x2, esa va con la x1, esa va con la x2. Ahí está la ecuación. La voy a copiar aquí abajo. Por lo tanto, mi ecuación de regresión sería y igual a, en este caso, sería 0, la voy a escribir, ¿ah? Para que quede escrita nomás nada más, usted la calcula, aquí cada uno se maneja como quiere, 0.822 por x1, más 0.008, 0,008 por x2, más
el coeficiente de posición, el A, que en este caso la intersección marcó 980,7, más, le vamos a poner acá, un error, ¿ya? Y en este caso es la dispersión, que es lo último que vamos a empezar a instalar, que tiene que ver un poco con lo que estamos trabajando, pero lo vamos a dejar para la siguiente sesión, porque hay que meter un par de fórmulas ahí. ¿Ya? Profe, Sí, maestro, pregunte. profe, una consulta. Si sabemos que, por ejemplo, el modelo que estamos ocupando no es el ideal y tiene un error tan grande, ¿es necesario igual hacer ese cálculo de proyección? O sea, le estoy hablando no en la parte pedagógica, sino que en la vida real. Exactamente, la pregunta es excelente. La idea de poder utilizar estas metodologías, estas herramientas y en este caso estos conocimientos, justamente no invertir tiempo escaso en hacer cálculos que matemáticamente, como usted lo dijo muy sabiamente, pedagógicamente, incluso saquemos la palabra pedagógico, matemáticamente es maravilloso hacer todos estos cálculos y proyectar, pero no tiene sentido. O sea, usted ya si fuera analista de información, siendo analista de información ya se dio cuenta que todos estos datos eh, técnicamente no me van a llevar a ningún lado. O, dicho de otro modo, me permiten, comillas, hacer proyecciones, pero esas proyecciones tienen un alto grado de, en este caso, incertidumbre. Si usted me pregunta a mí si conviene, la respuesta es no. Si usted me pregunta a mí si hace, la respuesta es sí. Sobre todo cuando de repente yo no capto mucho la materia, cuando digo la materia no como alumno, pues, cuando no sé nada de esto. Pues. Y por ejemplo, yo me pongo a hacer proyecciones de algunas variables y no tengo claro esto estadístico. Por ejemplo, si me quedo solo con la regresión lineal, aquí tengo mi proyección. Pues. Meto los datos y puedo proyectar. Y voy a tener datos maravillosos. Pero como usted ya lo acaba de denotar muy sabiamente, no tiene sentido seguir trabajando con este análisis. ¿Ya? ¿Qué tendría que hacer entonces? Empezar a investigar qué variables hay aquí, qué variables X me faltan que yo no he tomado en cuenta. Ahí es donde usted se gana la plata. ¿Se fija? Por lo tanto, a su pregunta, la respuesta es no tiene sentido hacer todo este análisis. Y si lo hace, el error en que va a estar es muy alto. De hecho, todos los modelos predictivos, de alguna manera, voy a hacer general después de la guerra. La gran mayoría de los modelos predictivos económicos, de alguna manera, tenían un porcentaje de certidumbre de que una vez que hubiese estallado esta pandemia, cuando partió hace, yo diría, prácticamente unos 6 meses atrás, acuérdense que parte primero en Europa, en China en realidad, pero Europa es el que se lleva el cacho más grande, los modelos predictivos no, valga la redundancia, no predecían que venía una recesión. De hecho, la recesión hasta último minuto se dijo que no, que esto iba a contenerse en China nomás. ¿Ah? Y resulta que ahora la cuestión se le está escapando de las manos. De hecho, hablemos ahora de algo más de Chile. El modelo predictivo que está aplicando el Ministerio de Salud, aquí sería mentiroso si le dijera que está aplicando esto. Debe estar aplicando algo mucho más profundo que esto. Pero el modelo de ello se le está arrancando porque, ponte tú, en un día tuvimos más de 1000, voy a tirarme un piscinazo, alguien me corrige, más de 1800 contagiados en un día, o por lo menos más de 1000. Y el modelo predictivo nos señalaba que tuviésemos tanto. De hecho, Chile aparecía en el lugar 11 del mundo ayer de que se había pegado en un día la mayor cantidad de gente contagiada. Y hace una semana atrás, el sistema de salud chileno aparecía como uno de los mejores en términos de cómo había enfrentado la pandemia. Independiente que te guste o no te guste a ti el ministro, ese otro cuento, pero era uno de los mejores en términos de la gestión. Y resulta que ahora el modelo, pum, se le dispara y en un día más de 1000 personas. Entonces se le está desarmando todo esto. En términos prácticos, esta ecuación que están aplicando se está desajustando. ¿Ya? Bueno, tenemos ese dato. Podríamos calcular entonces la proyección. Aquí yo podría hacer la proyección. Tendría que Profe, reemplazar. Sí, dígame, colega. ¿por qué razón el R cuadrado da negativo si debería ser positivo? No, es que acuérdate que el R cuadrado es la bondad de ajuste del modelo. Es decir, ¿qué tanto la ecuación que tú generas, en este caso la ecuación matemática, es capaz de generar una recta de tendencia que sea lo suficientemente representativa de todos los puntos? En este caso, partamos por el R cuadrado ajustado. Si hubiésemos tenido una regresión lineal simple, por ejemplo, esas dos variables, esa con esa o esa con esa, el coeficiente R cuadrado nos marcaba aproximadamente un 16, que ya era bajo. Quiere decir que esa recta de tendencia, si te acuerdas un poco de la figura,
la recta de tendencia, los puntos estos estaban muy dispersos o separados. Y eso, comilla, como el modelo no era un modelo que se ajustaba, el múltiple, que considera más variable, es más todavía desajustado. Y arroja matemáticamente un valor, porque esto es número, ¿eh? Esto es cuando tú divides fracciones, calcula un resultado nomás. La interpretación es que llega a ser tan desajustado el modelo que te está dando un porcentaje negativo. O sea, ya es menos que malo. Lo más malo podría ser cero. Cero significa que el modelo matemático no se ajusta para nada a lo que pasa en la realidad de las variables. Cuando te dice que es negativo, es que es más que malo, es decir, no hay por dónde, es un número que te tira, es como cuando tú, por ejemplo, vendes un producto y tiras el cálculo del precio y el precio te sale menos 30 pesos. No existen los menos 30 pesos. Lo que te está diciendo es que en este minuto está tan mala la venta que el precio que tú tendrías que cobrar es negativo. Eso existe. Si se acuerdan, y yo se los dije hace un par de semanas atrás, la OPEP, la Organización de Petróleo, los países petroleros, tuvieron que vender el petróleo, el barril de petróleo a menos 34 dólares. ¿Cómo, profe, no existen los precios negativos? No, no existen, se interpreta. ¿Qué es lo que tuvo que hacer la OPEP? Como no podía vender al precio y tenía que entregar el petróleo, no lo podía tener en los pozos petroleros, tenía que sacarlo de ahí por un tema de espacio, tuvo que pagar a países para que le guardaran el petróleo. Entonces, el petróleo al final le terminó saliendo a precio negativo. En otras palabras, pagó por que le guardaran el petróleo. Aquí en este caso, menos 7,7 indica que la proyección, o sea, el ajuste de la curva es tan malo que en realidad no se ajusta para nada y como número te tira el menos 7,7. En realidad uno llega hasta el 0 nomás. De aquí para abajo uno confirma que el modelo no servía. ¿Ah? Solo por darnos el gusto, veamos el análisis de abajo, el siguiente, y veamos estos de acá. Solamente por ver estos de acá cómo anduvo. Y veamos el caso 2, porque en una de esas, como dijo muy sabiamente un coleguita, aquí yo puedo hacer la proyección, pero en una de esas la proyección ni siquiera vale la pena hacerla, igual te la piden por un tema de tarea, pero ni siquiera vale la pena hacerla porque tiene que hacer un informe y usted en los hechos esenciales del informe tendría que contestar, no tiene sentido la proyección por esto, por esto y por esto. Veamos ahora entonces el caso 2. Veamos la proyección 2, en este caso la regresión, el análisis de regresión lineal, el siguiente. Entonces, veamos el análisis de acá, misma situación. Y en este caso nos habla de que las inversiones, en este caso, ¿qué nos dice acá? Nos dice que, en el caso de acá arriba, nos dice que los dueños estiman que se podrían adjudicar 55 proyectos de investigación si como mínimo se invierten 500 millones en I+D y se contratan a lo menos 150 investigadores. Por lo tanto, ellos señalan que la variable de interés son los números de proyectos de investigación adjudicados. En este caso, este sería mi variable Y y esta sería mi variable X. Entonces las voy a ordenar. ¿Va? Y por lo tanto, aquí tengo mi variable Y acá tengo mi X1 y mi X2. Después nos vamos a dar cuenta que podríamos reordenar la variable X y la Y. Podríamos decir, perdón, las X. Podríamos decir, por ejemplo, que esta es la X2 y esta es la X1. Y comprobar cuál de las dos tiene más peso sobre la variable de interés. Ese es otro análisis que vamos a hacer después. ¿Ya? Entonces, hagamos las proyecciones, tiremos lo mismo, esto ya es mecánico, y solamente comprobemos. Entonces, voy a hacer mi análisis de regresión. Ya, esta cosa ya es mecánica, ¿ve? No tiene mucho chiste. Y hago mi análisis de regresión, tiro mi variable Y, ahí está mi variable Y, y tiro mis variables X, que son estas dos de acá. La misma situación, y quiero que el rango de salida de mi análisis salga acá. Lo tiro y veamos qué nos arroja. En comparación con la otra, tampoco anduvo tan maravilloso que digamos, pero en términos generales fue mucho mejor. Veamos. Coeficiente de correlación múltiple, me interesa. Coeficiente de R cuadrado ajustado, me interesa. Error típico, me interesa. Variables, intersección,
eje X1, eje X2 me interesa. Ahí estamos. Esa ya la sabe hacer y sabe proyectar, eso ya es conocido. Vámonos acá al análisis, que nos interesa. Vamos viendo. Porcentaje, 58%. El R cuadrado, es decir, para una regresión lineal simple, ya era bajo. Siempre el ajustado, valga la redundancia, como hay más variables, hay más posible distorsión, más dispersión, tiene que ser más bajo. Es más bajo, un 15. Y el error típico, lo vamos a checar un poco, es de 4.95. Mayor que 1, quiere decir entonces que en la práctica, si yo tirara la regresión lineal, los puntos se alejan, no tanto como el de acá, miren, el error típico acá. O sea, aquí los puntos estaban cada uno, pero uno en Arica y el otro en Punta Arenas. Y la recta pasaba por Santiago, a ese nivel exagerado de separación. Aquí la recta de tendencia respecto a los puntos está un poco más cerca. Por ejemplo, está en la Alameda y un punto está en San Diego y el otro está, no sé, en Moneda. Lejos, pero no tanto como el otro. Igual, el coeficiente de correlación es bajo, menos del 75%, menos del 60%. Bueno, es mejor que la porquería que teníamos aquí arriba. O sea, el que hizo este análisis con el de acá era mucho mejor, sobre todo en el R cuadrado ajustado, porque por último acá, el R cuadrado ajustado nos da un 15%, igual es bajo, pero por lo menos algo trata de explicar el modelo matemático, algo. El error típico tiende a ser menor, por lo tanto, ¿qué podemos concluir acá? Podemos concluir que la recta de tendencia que representa a el número de proyectos adjudicados explicado por la cantidad de investigadores e inversión en I+D tiene mayor razón de ser en este caso que específicamente la que trataba de explicar los ingresos. Los ingresos en este caso no se pueden explicar muy bien, menos con el modelo, por el concurso participación de estas variables. Por lo menos el número de proyectos adjudicados, la proyección, puede ser explicado por último casi en un 60% por esas variables que elegí. Debería encontrar mayores variables y eso explica que llegue a menos del 60%, porque tengo un error. Lo vio en el ejercicio que le puse, me parece que acá se fijó. Si hubiese sido justo ajustado, nos habría dado 100, 100, 100 o 1, 1, 1, y esto 0 o menos que 0. Aquí nos dio perfecto. Versus acá. Esto es lo que nos está pasando acá con la primera. Así están los ingresos. La recta de tendencia, que trata de tomar en cuenta o explicar los ingresos, con las variables, estas se encuentran muy dispersas. La segunda, la que estamos viendo acá, tampoco es tan maravillosa, pero un poquitito mejor que la otra. Y aquí tiene sus coeficientes para que pueda hacer sus proyecciones. ¿Qué necesito que haga usted en este ejercicio? Necesito que, bueno, ya sabe la respuesta, prepare un pequeño informe y además determine los intervalos de confianza para cada una de las variables. Es decir, haga lo que hizo acá. ¿Ya? ¿Me podría repetir de nuevo, por favor? Voy a repetir acá. En la última parte de acá, el punto 1 ya lo hicimos. Tenemos las ecuaciones, usted tiene que proyectar. En la 2 ya hicimos la validez de los datos. La 1 usted lo tiene que terminar, es meter los datos de X1, X2 y sacar la proyección para el 2020. En la número 2 ya hicimos el análisis, lo explicamos, ya usted ahora tiene que usar memoria de corto plazo y mejorar su redacción en los análisis, ya lo tenemos. Y la 3 es que repase la materia anterior, la que vimos en la última clase, donde analizamos la varianza y la desviación estándar, tal como lo hicimos en este que está acá, de COPEC, acuérdense que tiene que hacer la otra, y calcular la varianza y la desviación estándar. Y con eso construir el intervalo de confianza. La media menos la desviación, límite inferior, la media más la desviación, límite superior. Aquí lo hicimos con dos acciones. Una hice yo, usted tiene que terminar la otra, y en este de acá tiene que hacerlo para cada una de estas variables. Las va a trabajar por separado. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces me va a encontrar la media de la inversión, la media de los proyectos, etc. La varianza, la desviación estándar, el intervalo de confianza. Es decir, la mínima inversión que se esperaría y la máxima para esta muestra. ¿Ya?
Eso es lo que le pido para la próxima sesión. Esto usted lo va a ordenar y con este tiene para hacer el primer caso. Yo les aconsejo que lo hagan. Trate de hacerlo aunque se equivoque. ¿Ya? Termínelo, trate de hacerlo. Estos ejercicios yo los voy creando en la medida de lo que vamos avanzando. Entonces, este lo hice ayer, antes de la otra clase, o sea, ayer domingo lo hice en la tarde, antes de preparar mis clases, y por lo tanto no tengo la respuesta. Yo todos los ejercicios los voy haciendo en el minuto, por lo tanto la idea es que usted también los vaya trabajando. Trabájenlo, ya saben, lo acabamos de hacer aquí en 4 minutos, no tiene más complejidad. Lo complejo es donde se juega la nota, o al que está preocupado con la nota, es en la explicación. En los cálculos no hay mucho que hacer porque lo hace todo mecánicamente. ¿Estamos? Eso para el jueves. El jueves, los primeros 15 minutos, vamos a aclarar dudas. Usted me va a decir, profe, esto no me salió, esto me salió, me equivoqué en esto, profe, a mí me dio 0,81. ¿Cuánto le dio a usted? Ya, yo más probable que lo haya hecho, si no lo hago ahí en ese minuto, y lo comparamos. ¿Ya? Si no lo hace, bueno, va a quedar cojo para la próxima semana. Para la próxima semana tiene un caso similar a este, pero con más información. ¿Estamos? 21:46, coleguitas. Últimos 4 minutos para que ustedes me hagan consultas, para no quitarle tiempo y vaya a su próxima clase si es que tiene, la que quiera, de materia vista. Acuérdense que el compromiso es que ahora le tengo que cargar la planificación de todas las próximas evaluaciones. Sabe que cada 15 días tiene estos verdaderos y falsos, que se mantienen para ir repasando la materia. ¿Ya? Y ahora viene una planificación de casos, hasta llegar a la primera solemne. Entonces tenemos verdadero y falso siempre, casos. Y les voy a explicar cómo van a hacer los casos y van a empezar a aparecer en la plataforma y los vamos a discutir en la siguiente sesión. Mis queridos coleguitas, ¿alguna duda que tenga? Si después tiene dudas en el interno, me las manda nomás, yo le contesto. Me disculpan si de repente le contesto un poco lento, ¿eh? No alcanzo de repente a contestarle, pero me puede hacer las consultas cuando quiera. ¿Alguna otra consulta de algún coleguita? El coleguita que estuvo de invitado, no sé qué le pareció la clase, coleguita, no sé quién estaba. La verdad, me pareció mucho mejor su clase que la que tengo yo. No diga Diga eso, más. Joaquín, si no me van a cortar el cogote. Aparte de pelado, voy a quedarme sin pega. Pero muchas gracias. Bueno, no, De pero nada. el alumno, si el profe aporta en algo nomás. Mis queridos Sí, coleguitas, sí, bueno, es un sí, poco bien atrás, eso sí, pero es sobre el gráfico de regresión sí, lineal simple. sí. ¿Qué pasa? Es que ese no lo entendí bien al comienzo del profesor, cómo lo explicó, no entendí del Mire, todo. si gusta, como tiene a su colega, don Nicolás, parece que es colega de don Nicolás, ¿cierto? ¿Pareciera? ¿Sí? Sí. Con don Nicolás después le da mi correo y mis datos para que si tiene duda yo, no hay ningún problema, no le diga que anda otro profe enseñándolo, sino van a buscar quién es el pelado que anda enseñando y me va a costar la pega. Usted le dice, no, por ahí me conseguí ayuda, ¿ya? Sí, Y no me se hace la preocupe. consulta de don Joaquín. Así que bienvenido y todos los que quieran participar. ¿Algún Ah, otro coleguita que tenga duda? No, profe, Bien. Usted habló algo de un informe. Sí, vamos a tener que empezar a preparar ahora casos con informe. Aquí les di un formato cómo preparar esto, ¿ve? Es que es una cosa simple nomás. Pero así van a ser, se les va a pedir que haga cálculos, análisis y solucione un problema. Para la próxima sesión van a tener un caso ya formal de 2 o 3 páginas, no se asusten por el tamaño de páginas que viene con harto detalle, que dice cómo hay que desarrollar el caso y viene lo que se llama la rúbrica o el detalle del informe. Eso viene para la próxima sesión, para que ya se vayan ambientando, ¿ya? Ya. Oh. Bien, queridos coleguitas. Bien, quiero darle los agradecimientos a don Nicolás Alejandro que estuvo, don Sebastián, don Felipe Enrique, don Joaquín Ignacio, don Sebastián Nicolás y mi querida Valentina, junto a mi colega Joaquín también que nos acompañó. Gracias por acompañarnos. Espero que les haya servido la clase y que se hayan entretenido. Cuídense mucho y como siempre, si Dios nos dispone otra cosa, nos veríamos en la sesión del jueves. Gracias por participar en la clase Chao, de... profe, que esté bien. Que esté muy bien. Gracias por participar Chao, en la profe, clase de gracias. econometría con el... Ya, profe, cuídese. Chao, colegas. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, Nos profe, vemos. que esté bien. Chao, chao. Que estén bien. Profe. Nos vemos.